Buenos días, Hilchot Hametz Umatzah, capítulo 5. Este capítulo trata sobre qué granos pueden convertirse en Hametz, cómo se amasa la matzah correctamente y cómo se preparan los utensilios para Pesach. Halajá 1. La prohibición del Hametz aplica únicamente a los 5 tipos de cereal, 2 tipos de trigo común y espelta y 3 tipos de cebada, avena y centeno. Los kitniot como arroz, mijo, porotos, lentejas y similares no se convierten en hametz. O sea, bíblicamente estos granos no se llaman kitniot, ¿no? Sí. Aunque se amasa harina de arroz con agua hirviendo y se la cubra hasta que suba como si fuera masa leudada, está permitido comerla en Pesach. Eso no es fermentación, es simplemente que la harina se descompone. Entonces, kitniot es legumbres y granos pequeños. Entonces, los sefaradim siguen la opinión del Rambam y los permiten en Pesach. Los ashkenazim tienen la costumbre de no comerlos. Es una de las diferencias más conocidas entre las diferentes comunidades. Halajá 2. Con respecto a los 5 tipos de cereal, si se amasa harina de alguno de ellos solo con jugo de frutas, sin nada de agua, nunca se convertirá en hametz. Aunque la harina esté en ese jugo todo el día y la masa suba, está permitido comerlo en Pesach, porque el jugo de frutas no hace fermentar la masa, solo la descompone. ¿Qué se considera jugo de frutas? Vino, leche, miel, aceite de oliva, jugo de manzana, jugo de granada y bebidas similares. Esto aplica siempre que no se mezcla nada con agua. Porque si agarras uno de estos jugos que tiene agua, ya si mezcla aunque sea un poco de agua, la masa sí puede fermentar. Halajá 3. En Pesach no se debe cocinar trigo en agua como el trigo partido, ni harina en agua como las bolitas de masa, no de matzah, de masa. Si se cocinan alguna de estas cosas, son hametz absoluto. Esto aplica cuando los granos se abren dentro de la olla. No se debe freír masa en aceite en una sartén. Sí se puede cocinar una matzah, aquí ahora sí matzah, ¿no? Horneado o harina tostada, si se hirvió el agua completamente y después se puso la harina, está permitido, porque la harina se cocina de inmediato antes de poder fermentar. Sin embargo, la costumbre aceptada en Babilonia, España y toda la diáspora occidental es no hacer esto, por temor a que el agua no esté suficientemente hervida. Halajá 4. Está permitido cocinar granos o harina en jugo de frutas. Por eso masa amasada con jugo de frutas, cocinada con jugo de frutas o frita en aceite en un sartén está permitida, porque el jugo de frutas no hace fermentar. Halajá 5. Granos tostados al fuego y luego molidos en harina. Esa harina no debe cocinarse con agua por temor a que no hayan sido bien tostados y fermenten al cocinarse. De igual manera, al estrenar ollas nuevas, solo se debe cocinar en ellos matzah horneada y molida, no harina tostada, porque quizás no quedó bien tostada y puede fermentar. Halajá 6. No se debe remojar cebada en agua en Pesach para quitarle la cáscara, porque los granos de cebada son blandos y fermentan rápido. Si alguien lo hizo y los grandes se ablandaron tanto que al acercarlos al calor de un horno reventarían, están prohibidos. Si no llegaron a ese punto de blandura, están permitidos. Halajá 7. Está permitido remojar granos de trigo en agua para quitarles el salvado y luego molerlos de inmediato como se hace al moler harina fina. Sin embargo, todos los judíos de Babilonia, Eretz Israel, España y la diáspora occidental adoptaron la costumbre de no remojar trigo en agua, por temor a que los granos queden sin atención y fermenten. Muy interesante como el Rambam plantea la halajá. Te dice la base primeramente, esto está permitido. Y después elabora si hay alguna prohibición, si hay alguna costumbre, si hay alguna cosa. Porque uno tiene que poder diferenciar
entre la base de la ley y lo que es los diferentes takanot, gzerot, etc. Halajá 8. Si se encuentra un grano de cebada o trigo dentro de una comida ya cocinada, si el grano se abrió, toda la comida está prohibida porque el hametz se mezcló con ella. Si el grano no se abrió, hay que sacarlo y quemarlo. Pero el resto de la comida puede comerse. ¿Por qué? Porque un grano que fue remojado en agua sin abrirse no es hametz, según la Torah. Solo es una prohibición rabínica y por eso hay flexibilidad con la comida que lo contenía. Halajá 9. El versículo dice, cuiden las matzot. Es decir, sean cuidadosos con las matzot y protejan el grano de cualquier posibilidad de fermentación. Por eso los sabios dijeron que hay que tener cuidado con el grano que se usa en Pesach, asegurarse que no haya entrado en contacto con agua después que fue cosechado. Grano que cayó a un río o entró en contacto con agua, así como esta prohibición está prohibido comerlo en Pesach, también está prohibido tenerlo en casa. Lo correcto es venderlo a otro judío antes de que quede prohibido, informándole sobre su condición para que lo coma antes de Pesach. Si se lo vende a un gentil, hay que venderlo en pequeñas cantidades a varias personas para que se consuma antes de Pesach, por temor que el gentil lo revenda a un judío. Halajá 10. Si agua de gotera cae sobre granos, mientras las gotas siguen cayendo sin parar, el grano no se fermenta, aunque la gotera dure todo el día. Pero si la gotera se detiene y el grano queda quieto durante el tiempo que tarda un hombre en caminar 1,000, fermenta. Un mil es una distancia antigua, es como aproximadamente 1 kilómetro. El tiempo de caminar, eso es como 18 minutos. Ese es el tiempo que la halajá usa para determinar si una masa fermentó. Entonces aquí aprendimos algo interesante. Mientras que el agua está tocando, todavía no empezó ese conteo. Porque ese conteo empieza cuando está quieto, ¿no? Halajá 11. No se debe amasar una masa grande en Pesach por temor a que fermente. El tamaño de la masa no debe superar la medida por la que haya obligación de separar jalá 43 huevos y 1/5 en volumen, no en peso. No se amasa con agua caliente, con agua calentada por el sol, ni con agua sacada ese mismo día. Solo usa agua que fue sacada el día anterior y reposó. Se llama Mayim Shalanu. Sí, que descansaron. ¿Sí? Si alguien no cumplió esto y amasó con alguno de esos tipos de aguas prohibidas, la matzá que se hornea queda prohibida. Halajá 12. Una mujer no debe sentarse al sol a amasar, ni amasar bajo el cielo abierto en un día nublado. Incluso donde no hay sol directo, no debe dejar la masa solo para ocuparse de otra cosa. Si amasa y hornea al mismo tiempo, debe tener 2 recipientes de agua, uno para dar forma a las matzot y otro para enfriarse las manos de calor del horno. Si no cumplió estas instrucciones, amasó bajo el sol, no se enfrió las manos o hizo una masa más grande de lo permitido, la matzá de todos modos está permitida. ¿Cuál es la medida por la que hay que separar jalá? 43 huevos y 1/5 en volumen, no en peso. Halajá 13. Mientras una persona está activamente trabajando en la masa, aunque sea todo el día, no fermente. Igual como cuando el agua está cayendo, ¿no? Si levanta las manos y deja la masa en reposo hasta que al darle una palmada suena, ya es hametz y hay que quemarla de inmediato. Si no suena al darle una palmada, pero la masa estuvo en reposo durante el tiempo de caminar 1,000, los 18 minutos, también es hametz y hay que quemarla. Si la superficie de la masa se arrugó como la piel de alguien que se asustó y se le paran los pelos, está prohibido comerla, aunque en ese caso no hay responsabilidad de karet. Halajá 14. Si había 2 masas que se dejaron en reposo al mismo tiempo, uno le suena al darle una palmada y otro no. Las 2 deben quemarse, las 2 son hametz absoluto. ¿Por qué quemamos también las que no suenan?
porque estuvieron en reposo al mismo tiempo y asumimos que le pasó lo mismo a las dos. Alajá 15, no se debe hacer matzot gruesas con diseños decorativos en Pesach, porque hacerlos lleva tiempo y la masa puede fermentar durante ese proceso. Los panaderos profesionales sí pueden hacerlos porque son rápidos en su trabajo. Una persona común no puede hacer diseños, ni siquiera con un molde precortado, para que otros no intenten hacerlo sin molde, si demoren y la masa fermente. Alajá 16, el agua usada para lavarse las manos y limpiar la artesa después de amasar y el agua usada de dar forma a las matzot deben tirarse en un lugar inclinado para que no se junte en un lugar y fermente. Alajá 17, no se debe dejar salvado remojado en agua frente a las gallinas sin supervisión por temor a que fermente. Si se puede hervir el salvado y dárselo, sin embargo, la mayoría de la gente adoptó la costumbre de no hervir productos de grano por temor que el agua no hierva bien. Alajá 18, está permitido preparar salvado o harina en agua para las gallinas si les da de comer de inmediato o si se le pone enfrente a ellas y uno se queda vigilando para que no quede más del tiempo de caminar un mil sin que lo coman o sin que alguien lo revuelva con la mano. Mientras lo estén picoteando y o uno lo está revolviendo, no fermenta. Esto es un concepto que estamos viendo. Cuando él está en acción, no fermenta. Cuando terminan de comer, hay que lavar el recipiente con agua y tirarlo en un lugar inclinado. Alajá 19. Una mujer no debe remojar salvado en agua antes de llevarlo al baño para usarlo en la piel. Si puede frotarse salvado seco directamente. No se debe masticar trigo y ponérselo en una herida como cataplasma, porque la saliva puede hacer que fermente. No se debe poner harina en el jaroset. Si alguien lo hizo, debe quemarla de inmediato, porque el vinagre del jaroset hace que la harina fermente muy rápido. No se debe poner harina en la mostaza. Si alguien lo hizo, debe comerlo de inmediatamente. ¿Qué es jaroset? Esa es la pasta dulce del ceder que simboliza el barro que hacían los esclavos en Egipto. Entonces, la forma de hacerlo, hay diferentes recetas, pero el Rambam me está refiriendo a dátiles, higos, especias y vinagre. Alajá 20, está permitido agregar especias, semillas de sésamo, alcarabea y similares a la masa. También está permitido amasar con agua y aceite, miel o leche o untar la matzá con ellos. Sin embargo, en la primera noche de Pesach, para las matzot del Seder, solo se puede amasar o untar con agua. No por el problema de fermentación, sino porque la matzá de esa noche debe ser pan de pobre, pan simple, sin ingredientes que enriquecen la matzá. Solo en esa noche aplica este requisito. Alajá 21, los utensilios de barro que se usaron para hametz en frío sin calor pueden usarse para la matzá en frío, excepto los recipientes en los que se puso levadura o jaroset, porque su efecto de fermentación es muy fuerte. De igual manera, una artesa en la que se amasó hametz y se dejó fermentar se trata como un recipiente donde se puso levadura, no se usa en Pesach. Halajá 22, un sartén de barro en la que se horneó hametz todo el año no debe usarse para hornear matzá en Pesach si se llenó de carbones encendidos y se calentó bien en el lugar donde se cocinaba el hametz, sí se puede hornear matzá sobre ella. Halajá 23, los utensilios de metal y piedra en los que se hirvió hametz en agua como kli rishon, como ollas y cacerolas, deben colocarse dentro de un recipiente más grande, cubrirse con agua y hervirse completamente dentro de esa agua hasta que suelten lo que absorbieron. Después se lavan con agua fría y pueden usarse para matzá. Lo mismo aplica con los cuchillos, tanto la hoja como el mango deben hervirse en un kli rishon. Después pueden usarse para matzá. Estos términos, kli rishon, significa primer recipiente, es la olla o recipiente que estuvo directamente en el fuego. Halajá 24, utensilios de metal, piedra y madera que se usaron para hametz como kli sheni, como tazones y tazas, deben colocarse
en un recipiente grande y verterlos agua hirviendo encima. Se dejan ahí hasta que sueltan el hametz que absorbieron y después se lavan. Entonces pueden usarse para matzá. Alajá 25. Todos los utensilios de barro que se usaron para hametz con agua caliente, ya sea kli rishon o kli sheni, ya sea con esmalta y recubiertos de plomo como si fueran vidrio o barro simple, no pueden usarse para matzá en Pesach. Se guardan hasta después de Pesach y entonces pueden volver a usarse. El barro absorbe la sustancia de manera diferente al metal o la madera. No la suelta completamente con el hervido. Por eso no hay forma de prepararlos y kasherizarlos para Pesach. Última halajá. Si alguien tiene un utensilio, 26. Si alguien tiene un utensilio kli rishon que quiere preparar para Pesach hirviéndolo, pero no encuentra un recipiente más grande donde meterlo, puede colocarlo un borde de arcilla alrededor de su borde superior por afuera, llenarlo de agua hasta que se desborde este borde y hervir el agua adentro. Eso es suficiente. Después lo lava con agua fría y puede usarse para matzá. Con esto terminamos el capítulo 5.